JJ Televidente, me encuentro aquí en la Casa de la Cultura donde hoy se ha desarrollado el Foro de los Derechos Humanos. Estoy con el personero municipal Rubén Darío Benítez y bueno, bienvenido a esta información de TNC Noticias. Hablemos sobre las principales conclusiones de los informes que han presentado las instituciones. Preocupantes datos se han entregado. Sí, primero pues celebrar la participación de las instituciones y de la ciudadanía, porque la idea también es conocer que todos conozcamos cuál es la realidad del municipio de Tuluá frente al tema de vulneración de derechos. El informe que presenta ICBF y Comisaría de Familia frente a temas de violencia sexual con menores de edad es muy delicado. Son cerca de 175 casos a lo largo de este año, donde se ha aumentado la cifra del 2017. Tiene que llamarlo la atención de las instituciones y también de la ciudadanía en saber qué es lo que está pasando frente al tema de la vulneración a los menores por abuso sexual. Y el otro tema también es que tiene que ver con menores, el restablecimiento de derechos de menores de edad en el informe del ICBF, donde hay mucho menor que ha sido echado de su casa, que no tiene hogar y que ha caído en temas de delincuencia por consumo de sustancias o por otro tipo de delitos. Son de los dos temas delicados, junto al tema de salud. Con el informe de salud y la personería son cerca de 1.400 casos que nosotros hemos atendido de quejas contra las EPS porque se le ha vulnerado el derecho a la salud de los tulueños. Yo diría que esos son tres de los temas gruesos que se han evidenciado hoy en el informe que hemos presentado por parte de las instituciones en este foro. La presentación de un video también donde se mostraba lo que había sido esa época dura, el paramilitarismo y sus secuelas. Sí, el foro, además de derechos humanos, hablamos de derecho internacional humanitario y cuando hablamos de DIH hablamos de las víctimas del conflicto armado y Tuluá lo ha sufrido con cerca de 9 masacres en zona rural y también con el tema de vulneración y violación a mujeres en la zona rural. Y este es un documental que recoge 8 declaraciones colectivas que hicimos durante 3 meses del año pasado en la zona rural y en donde queremos dejar un documento de memoria histórica al municipio para que se reproduzca en las escuelas, en las instituciones, en los colegios, para que conozcamos el pasado y de esta manera podamos ayudar a aportar para que estos hechos de violencia en nuestra zona rural, donde los campesinos han sido las víctimas, no se vuelvan a repetir. Precisamente, ¿qué ha pasado con estas víctimas del conflicto armado? ¿Cuál es la situación de ellos actualmente? Bueno, frente a las declaraciones, estamos esperando que la Unidad Nacional de Víctimas se pronuncie para declarar estos territorios como sujetos colectivos de derechos y poder avanzar en unos planes de reparación colectiva a estos territorios, porque Tuluá fue excluido del acuerdo de paz. Y frente a las víctimas, esperando la nueva política del Gobierno Nacional frente a la asignación de recursos, porque lo que más piden las víctimas hoy en día son la indemnización, pero el Estado de las 8 millones ha indemnizado a 1 millón. Se han priorizado a 3 grupos, que son los adultos mayores, que son las personas con más de un 70% de pérdida de capacidad laboral, o personas con enfermedades catastróficas. Entonces las demás personas tienen que esperar a que el Gobierno Nacional asigne recursos. Que exista una política clara frente a ellos, porque además es un tema central del acuerdo de paz. Esto va ligado al tema de víctimas con el acuerdo de paz, con la implementación de los acuerdos y también frente a la atención de una población que ha sufrido mucho por los derechos humanos. Hablemos qué se ha hecho con respecto al tema del posconflicto. Aquí en la zona rural hace algunos días hablaba del desminado y de otras labores que se vienen realizando. El tema del desminado humanitario ha sido un ejercicio muy interesante porque ha sido directamente por el batallón desminado con la colaboración y apoyo de los campesinos, donde se ha avanzado en zonas que en el pasado fueron ocupadas por la FARC, como Moralia, como Monteloro, como Santa Lucía, donde se han encontrado minas y se han destruido, y se ha avanzado. En ese tema de minado, por ejemplo, estamos a la espera también de que la FARC se pronuncien y ayuden también a identificar dónde hay más minas en la zona rural de Tuluá, aprovechando que varios de ellos van a regresar al territorio. Y en el tema de sustitución de cultivos ilícitos, ya en diciembre se hizo un precenso, se envió a Bogotá, las Naciones Unidas debe verificar ese precenso para que la gente pueda comenzar a recibir los beneficios. En los últimos días el batallón de alta montaña en el proceso de erradicación ha ido a estos terrenos y ha levantado ya estos cultivos de coca, pero todavía el Gobierno Nacional no se ha pronunciado frente al avance de la sustitución de los subsidios y de los programas de sustitución de cultivos para ellos. De derechos humanos, ¿cómo se van a garantizar los derechos de 1.500, 1.400 venezolanos que han resultado del último censo, el último registro que se hizo? Sí, de acuerdo a la información que nos entregaron los mismos venezolanos, cerca de 1.400 venezolanos que están sin documentación y que por tanto no tienen muchos beneficios, no tienen mayores garantía de derechos en el país. Ya con la Procuraduría Provincial de Buga, con Registraduría, con notarías, con las Secretarías de Salud, se inició una jornada de trabajo y unas mesas de trabajo para buscar cómo también a través de Migración Colombia se le pueden solucionar temas de documentación a varios de ellos. Y también sobre todo garantizar el tema del derecho a la salud. Ya hay unas sentencias de jueces donde dicen que para temas de cuando hay atenciones de urgencias, cuando hay menores de edad, cuando hay mujeres en embarazo,
las entidades de salud tienen que garantizar no solamente la atención de urgencia, sino el tratamiento, porque garantizarle el derecho a la vida, no tanto de la mujer como de los hijos. Entonces, con Procuraduría, con Migración Colombia y Registraduría y Notaría estamos trabajando de la mano para avanzar en este proceso hasta que también haya una decisión del gobierno nacional, porque allí también se necesitan plata para poder atender a nivel de salud y a nivel de garantía de otros derechos a esta población. Precisamente hay un caso de una venezolana y hay muchos casos, pero específicamente conocemos una venezolana que no tiene la cobertura, se encuentra en el hospital y necesita un proceso y no se le ha solucionado. Frente a estos casos, ¿qué puede hacer la personería? Bueno, ya hay unas sentencias de tutela, precisamente lo socializamos con la Procuraduría, en el sentido de que cuando son temas de urgencias deben ser atendidos por cualquier hospital o clínica. Pero se están quedando solamente en la atención de urgencias. Y no, si la atención de urgencias implica un tratamiento posterior que tenga que ver con su urgencia y con su derecho a la vida y a la dignidad, la entidad pública del hospital deberá brindarle ese tratamiento y ya ellos harán unos recobros al gobierno nacional. Entonces, allí hay que acudir a una vía judicial para que mediante sea una acción de tutela el juez que obligue a esto. Si son controles normales, si son tratamientos normales que no implique tanto el riesgo a la vida de la persona, sí, lamentablemente allí las entidades de salud no estarían obligadas a hacerlo. En este caso, entonces, igual se conoce una jornada de salud que se va a realizar también para los venezolanos con el apoyo de la Personería y de la Secretaría de Salud. En este caso, entonces, ¿qué deben hacer ellos? ¿Cuál sería como el procedimiento de los venezolanos acercarse a la Personería? Sí, pues en esa jornada con los médicos, con el personal del Hospital Rubén Cruz Vélez, de Secretaría de Salud, esperamos que el Hospital Tomás Uribe apoye, se identifiquen cuáles son las personas con más necesidades en salud para que sean atendidas por los hospitales. Y si de pronto hay una negativa frente a la atención en salud por parte de una de los hospitales, entonces ya procederíamos a través de la personería con nuestro equipo de trabajo a brindarle una asesoría para presentar acciones de tutela contra la entidad de salud. Volviendo al tema del Foro de los Derechos Humanos, entonces, ¿balance positivo total? Sí, de verdad que muy contento por la asistencia de la gente, pero entre todo también por la asistencia de las instituciones, porque el tema de derechos humanos no es un tema de personería o del Ministerio Público solamente. De hecho, la coordinación del Comité de Derechos Humanos y DIH es de la Secretaría de Gobierno de Tuluá. Y hoy estuvieron varios secretarios de despacho, sus delegados, que son los que conforman el comité y son los que en primera instancia, junto con fuerzas militares, junto con el ICBF, junto con la policía, son los encargados en primera instancia de garantizar y proteger los derechos de los tulueños y las tulueñas. Señora, muchas gracias por acompañarnos en CNC Noticias. Sujei, a usted muchas gracias, un saludo para todos. Continúa más información a esta hora en CNC Noticias.